Se nos ha enseñado a creer que la Biblia y su mensaje se trata de buenos y malos, de almas bondadosas y de almas perversas, cuando la cruda realidad es mucho más compleja que eso. Como todo en la vida, las cosas no siempre son negras o blancas. Existe una gama de colores alternos que describen nuestra realidad. El tema principal de la Escritura es un tema sanguíneo y es una guerra entre linajes. Por ello está escrito: pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya. Al principio de la narración bíblica se describe el problema real y habla de simientes o linajes, debido a que lo ocurrido en Edén fue una suerte de relaciones sexuales ilícitas que derivó en dos linajes, cuando el Eterno escogió solo uno para gobernar, el linaje de Adán, como está escrito: ¿no hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritus? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Elohim. Como en toda historia que involucra una monarquía y un heredero al trono, siempre será necesario el trazar una línea genética que vaya desde el primer rey hasta el último rey. Y la Biblia cuenta una historia de un linaje. Vemos que la genealogía de Adán hasta Noé se encuentra en Génesis capítulo 5 del verso 1 al 32. La genealogía de Noé hasta Abraham se encuentra en Génesis 11, verso 10 al 32. La genealogía de Abraham a Jacob se encuentra en Génesis 25, del 1 al 34. Y la genealogía de Jacob a los 12 hijos de Israel, las 12 tribus, se encuentra en Génesis capítulo 35, del 22 al 26. Ahora sí veremos con claridad que la nación de Israel responde a un pueblo que comparte un mismo linaje. Por ello le llaman patriarcas a Jacob, Isaac y Abraham. Con este linaje, ahora conformado por 12 tribus, 12 hermanos, hechos todos en una sola nación, es con quien el Eterno establece un pacto. Y este pacto, o contrato que tuvo lugar en el monte Sinaí, se definió que solo aquellos que están bajo este convenio podrían reclamar al Creador del universo como suyo, y a su vez ser ellos pueblo exclusivo del Altísimo. Pues la cláusula final del contrato dice: yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Fin de la cláusula. Por lo cual nadie, y repito, nadie que no forme parte de este contrato que se estableció con Israel en Horeb por medio de Moisés, y que aquel mismo se volvió a renovar en Jerusalén con Yeshua, diciendo: este es el pacto que haré con la casa de Israel y la casa de Judá, nadie más tiene derecho a reclamar como suyo al Eterno y decir mi Dios, ni decir yo soy su pueblo, ya que no están en convenio. Del mismo modo que un hombre no tiene derecho de decir de una dama ella es mi mujer y yo soy su marido, si no está en pacto con ella. Y a esta clase de pacto se le llama matrimonio. Y el Eterno hace una especie de pacto matrimonial con su pueblo. Y recordemos que Él respeta sus pactos, pues Él sí tiene fidelidad. Por lo que de allí en adelante, cualquiera que tenga un corazón temeroso del Eterno y desee formar parte de las promesas y ser llamado su pueblo, no siendo linaje, no puede hacerlo si no es a través del pacto con Israel. Pues no hay un pacto hecho con los gentiles, con las naciones o cualquier otro pueblo o nación que no pertenezca a Israel o a su linaje. Ahora bien, entendamos que esto no es la exclusión del mundo, sino el principio de su restauración final. Israel es el instrumento escogido para salvar al mundo, su puerta para acceder al Creador. Es por ello que el Eterno habló desde el principio muy claramente al decir: Israel es mi primogénito, el primero de sus hijos en un orden terrenal. Si conocemos la cultura hebrea, sabremos la labor y responsabilidad del primogénito para con sus hermanos. Este es aquel que hace de figura de padre sobre sus hermanos en ausencia de su progenitor. Este es el responsable de la educación y seguridad de sus hermanos. Este será preparado aparte por su padre
para no solo ser el mentor y ejemplo de sus hermanos, sino que sobre sus hombros recae la responsabilidad de ver que todos alcancen la unidad y el estándar de justicia del Padre. Y esto es Israel para las naciones. Pero el pacto fue hecho a un linaje, no con el fin de descartar a los demás, sino como el principio de ser quien los acerque al pacto con su Creador, tal como se le dijo a Abraham: en ti y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Pero ahora, para hablar de quien debe reclamar el trono de Adán, nos es necesario seguir subiendo en el árbol genealógico. Ya vimos los registros que nos pueden llevar desde Adán hasta las 12 tribus de Israel, y dónde podemos encontrarlos, y en qué parte de la escritura están. Ahora, continuemos viendo por la línea de Judá, uno de los hijos de Jacob. La genealogía de Judá hasta David se encuentra en Ruth capítulo 4, verso 18 al 22, y también en Primera de Crónicas capítulo 2, verso del 1 al 15. Y la genealogía de David hasta Yeshua se encuentra en Mateo capítulo 1, verso del 1 al 17, y Lucas capítulo 3, verso del 23 al 38. Ahora bien, este tema de las genealogías, con el cual se complica mucha gente, y existen más de una explicación para tratar de armonizar el linaje expresado en Lucas con el de Mateo, que a simple vista ambas parecieran contradecirse, es un estudio que amerita otro video, donde explicaremos no solo dónde surgen contradicciones, sino cuál es el entendimiento más adecuado de estos libros, atendiendo una por una a todas las objeciones que se presenten de este caso. Pero por el momento, sí es importante que todos tengamos claro que las promesas, los pactos y las bendiciones están dadas a Israel, una simiente específica, y a todos aquellos que se adhieran a este pueblo. Como dijo Ruth: tu Elohim será mi Elohim, tu pueblo será mi pueblo. La Biblia cuenta la historia de un linaje, sangre. Ahora, en la Biblia también se narra que, paralelo a este linaje, fue creciendo como cizaña junto al trigo una simiente opositora, que busca usurpar lo que se le ha entregado a Adán y su descendencia. Esta es la simiente de Caín. Es por ello que podemos ver su genealogía también narrada en el libro del Génesis. En su capítulo 4, del verso 16 al 22, se narra una genealogía que inicia con Caín y termina con Naama, hija de Lamec. Y esto es interesante, ya que el libro del Justo y otros textos hebreos detallan que el nombre de la esposa de Noé era Naama, entendiendo que al decir su esposa no es lo mismo que la madre de Shem, Jafet y Cam. Y allí en Génesis 9 nos indica que Cam, hijo de Noé, vio la desnudez de su padre, y esto es un hebraísmo usado en la Torá para hacer una referencia directa a que se tomó la mujer de su padre. Y este episodio es similar a Génesis capítulo 3. Puede sonar muy ambiguo, pero para efecto de las consecuencias, es fácil notar que la transgresión allí es igual que la que ocurrió en Edén, de índole sexual, con resultados de engendrar un hijo bastardo. Es por ello que Noé, al enterarse de lo ocurrido, maldice a su nieto Canaán, o más bien deja claro que el linaje de Canaán no tiene parte en la bendición. Si realmente lo que ocurrió fue que Cam vio desnudo a su padre ebrio, entonces, ¿por qué razón maldeciría a su nieto o lo dejaría sin bendición? Si el acto lo cometió Cam, su hijo. Pero esto hace todo sentido si entendemos que ver la desnudez de su padre es subir al lecho de su padre, y ésta concibió un hijo y lo llamaron Canaán. Y allí también entendemos cómo el linaje de Caín se infiltró en las tierras de Oriente después del diluvio. Fue a través de Canaán, fruto de Cam, hijo de Noé, y Naama, hija de Caín. En su capítulo 10 del mismo libro del Génesis nos describe las genealogías de Cam y de Canaán. Y fueron estos cananeos mezclados con simiente de Caín quienes cruzaron sus gentes a manera de hibridación, dando lugar a Nefilín, con los hijos de Anat, los Emín, los Sansumín y todos los gigantes, y fue el pueblo cananeo
que diseminó sus genes por toda la tierra que se le prometió por herencia a Abraham, y a quienes el Eterno ordenó destruir por manos de Moisés y Josué. Esta simiente cananea también se mezcló con uno de los hijos de Isaac, Esaú, pues él tomó para sí mujer cananea, y aquella mezcla derivó en su momento en el Imperio Romano. Los idumeos, que es una descendencia de Edom, y en la historia y en la Biblia vemos a Edom infiltrando todos los imperios que han oprimido a Israel, y los profetas narran el juicio final al monte de Seir y Edom por haberse confederado con los enemigos de Israel en el día de su angustia. Y años previos al Mashiach, la tierra de Judea era controlada por una facción edomita, que usurpó el nombre de judío, su tierra y herencia. Bajo Hircano, los edomitas fueron forzados a ser parte de la cultura de Yehudá o los judíos, pero Herodes y su facción controlaron la cultura de Yehudá y su estilo de vida. Algunos judíos se mezclaron con edomitas, cananitas y otras razas foráneas en el tiempo cuando regresaron del cautiverio en Babilonia. Eso está narrado en Esdras capítulo 9, verso del 1 al 2, y Nehemías capítulo 13, verso 3 y verso 23 y 25. Y fue en estos tiempos que vemos a Herodes mezclándose en matrimonio con la hija de un levita, y cómo también una buena parte de Judea se llenó de idumeos, y se llegaron a verse a sí mismos como judíos, adoptando el judaísmo de la época. De entre ellos está uno de los 12 discípulos de Yeshua, Judas, llamado Iscariote, que en lengua hebrea es Yehudá Ishkeriot, que significa Yehudá, varón de Keriot, y Keriot era una tierra de idumeos. Nuestro Adón Yeshua tuvo que vivir en una sociedad de mezclas genéticas. No todos los que estaban en Israel y entraban al templo eran un linaje puro israelita. Es por ello que sobre aquellos escribas él dice, simiente de víboras, que en hebreo diría algo como Sera del Nahash, haciendo referencia a Génesis capítulo 3, verso 15, y los llamó linaje de Caín, en palabras más exactas. Estos linajes han llegado hasta el día de hoy a los puestos de poder más altos de los gobiernos, y de tal manera que se han cuidado en no mezclarse, sino solo dejar descendencia entre ellos. Pero todo esto ya lo hemos explicado a mayor detalle en otros videos. Entendamos ahora que los judíos del primer siglo fueron expulsados formalmente por primera vez en el año 49 DC, cuando por medio de un decreto se expulsó a los judíos de Roma. Después, tras la derrota de Bar Kokhba por el emperador Adriano, estos salieron de Judea y muchos migraron hacia Asia Oriental y se radicaron en Europa y en parte de África. De estos, por haberse radicado varias comunidades en Sefarat, que es la península ibérica, se les llamó sefarditas. Y al ser expulsados nuevamente en 1942, de estas regiones migraron al Nuevo Mundo, especialmente en toda el área de Latinoamérica, datos que ya hemos explicado en videos anteriores. Estos son aquellos que hoy se están restaurando bajo la promesa, pues el Eterno se ha acordado de su pacto y despierta la sangre que corre por las venas de Israel, aquí en Latinoamérica, y gran parte de estos corresponden al reino del sur, mientras que los descendientes del reino del norte, como dice la profecía, serán recogidos de Egipto, de Asiria y de tierras de Galaad y del Líbano, toda esta área del Medio Oriente. Pero, ¿qué hay de aquellos judíos llamados Ashkenaz? Estos son originalmente de un linaje mongol, de un reino de Hazaria, Házaros, los conocidos como judíos europeos no occidentales, de Alemania, Polonia, Ucrania. Estos constituyen casi el 92% de toda la población que se hace llamar judíos en el mundo actualmente. Pero fueron de origen házaro, no de Abraham. Eran una tribu guerrera que vivía en el corazón de Asia. Eran tan bélicos que incluso los asiáticos los expulsaron de Asia a Europa del Este. Establecieron este gran reino de Hazaria, de poco más de 1 millón de kilómetros cuadrados. En aquel tiempo no existía Rusia ni otros países, y el reino de Hazaria
era el más grande de toda Europa. Para que nos hagamos una idea de su magnitud, sepamos que cuando otros monarcas querían ir a la guerra, los jázaros podían prestarles 40.000 soldados. Estos, como muchos pueblos a su alrededor, eran paganos y politeístas, pero a mediados del siglo VIII al IX, este grupo de bárbaros se convirtieron al judaísmo. Conflictos políticos que por su ubicación y poder militar presionaron al rey jázaro a tomar esta decisión, pues lo pusieron a elegir si se unía al imperio bizantino católico o al imperio otomano islámico, y esto lo estaría obligando a adoptar la fe de cualquiera de ellos, y en un acto de independencia de estas presiones a una fe monoteísta y sin buscar congraciarse con ninguno de los bandos, este optó por el judaísmo. Mandó a traer rabinos y judíos que enseñaran sus prácticas a su linaje. Montaron sinagogas y escuelas para aprender el judaísmo, y todos estos jázaros enseñaron a sus hijos la fe judía y se veían a sí mismos, años después, como hijos de Abraham. Y muy pronto sus descendientes, cuando migraron a diversas partes de Europa, llevaron consigo estas tradiciones y creencias que los ubicaban a ellos como los hijos legítimos de Abraham y del pacto. De estos judíos Askenash, hay gran parte de ellos que no son israelitas, solo extranjeros que adoptaron una religión, y una parte minoritaria sí se cruzó y se mezcló con sus genes, pues vivieron mucho tiempo con ellos. Estos son los judíos que hoy practican el talmudismo, y hay grupos de sefardíes que al ver la influencia y el poder que tienen, los siguen, pero no es la correcta aplicación de la Torá, ni el representante del pueblo del Eterno, aunque así se autoproclamen y usurpen hoy la tierra prometida, porque esto es por sangre, todo es por linaje. Hoy la palabra del Eterno está cumpliendo la promesa de restauración de las tribus de Israel. Es aquello por lo que Pablo dice delante del rey Agripa: por la esperanza de la promesa que el Eterno ha hecho a nuestros padres, soy llamado a juicio, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus. Y esta promesa es la restauración final del reino de Israel. No olvidemos que en aquella época, cuando Pablo dijo estas palabras, no estaba el reino del norte, casi 10 tribus perdidas, pero él ya hablaba de la restauración de las 12 tribus. Y nosotros esperamos la misma promesa que Pablo, la restauración del reino, con sus 12 tribus bajo el pacto del Eterno. Y hoy, sin genealogías ni pruebas de sangre que orienten nuestro linaje, sencillamente acudimos a la sabiduría que el Eterno depositó en Shaul, Pablo, cuando a aquellos que estaban regresando en las regiones de Galacia se les dijo: todo aquel que es del Mashiach, linaje de Abraham es. Él formula este principio basado en la palabra de los profetas, de que sería el Mesías quien restauraría a las tribus de Israel y las reuniría hacia él en medio de todas las naciones, como está escrito: la raíz de Isaí estará puesta como una bandera entre las naciones, y a él se juntarán los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines del mundo. En otras palabras, si hoy usted es llamado a ser siervo de Yeshua el Mesías, ciertamente linaje, simiente, esperma, ADN de Abraham es usted. Eso sin dudarlo, pues si la promesa de restauración es para el pueblo de sangre, los primeros en levantarse en la restauración son los hijos de sangre, y luego, más apropiadamente, en la tribulación se juntarán a ellos los extranjeros. Es por ello que en estos días de anunciar los tiempos finales, solo la sangre escuchará y nadie más le prestará atención. Y para entender y vivir la Torá, se necesita ser un pueblo de sangre. Y para eso, ahora ya hay sangre.